Bueno, ángulo de giro en el rango elástico. Lo primero que vamos a hacer es llegar a la deducción de esta ecuación. ¿De dónde sale la ecuación para calcular el ángulo de giro? Que aquí me dicen T por L sobre J por G. Resulta que primero, ¿qué es ese ángulo de giro? Fíjense que ese ángulo de giro es esta cantidad de ángulo. Es el ángulo de giro que vamos a aprender a calcular con esa ecuación. Ahora, ¿cómo se deduce la ecuación? Entonces habíamos dicho que cuando teníamos un elemento circular como este y lo sometíamos en un extremo a un torque y el otro extremo lo dejábamos fijo, se me producía una rotación del extremo libre. Esta cantidad de rotación del extremo libre obviamente va a depender del diámetro del elemento, va a depender del torque, va a depender de la longitud del elemento. Pero además habíamos dicho que para hacer el ensayo de esto, lo que íbamos a hacer era inicialmente tomar una línea de referencia. Esa línea de referencia es la que está punteada acá. Esa línea que voy a tomar es una línea que tomo antes de aplicar el torque. Una vez que aplico el torque T, que se muestra en la figura, obviamente este elemento rotará. Y esa rotación pues será de cierta cantidad, dependiendo de la cantidad de torque que apliqué, ¿no? Y dependiendo obviamente de la rigidez del material. Esa línea hará una rotación hasta cierto punto o hasta cierta posición. Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí muestran que la rotación fue hasta esa posición. Si yo mido el ángulo que rotó esa línea, este ángulo, entonces el ángulo lo llamamos aquí gamma. Recuerde que este ángulo decimos que es la deformación por cortante, deformación cortante máxima, deformación unitaria cortante máxima, ¿no? Deformación unitaria cortante máxima, listo. Y entonces esa deformación yo la puedo calcular. Y la puedo calcular a través de esta geometría. Y entonces lo que voy a trazar es un arco, fíjense en el arco que vamos a tomar. El arco que se me generaría al colocar el compás en este punto, digamos en el punto P, y abrirlo y trazar este arco. Ahora, esa longitud de arco, yo voy a decir, que a un ladito vamos a decir que esa longitud de arco la voy a llamar S. Y recuerde que la longitud de un arco es el radio por el ángulo, ¿cierto? Es decir, la longitud de arco amarilla, el radio por el ángulo. Pero el radio, en este caso, viene a coincidir con la longitud de mi barra, ¿cierto? Entonces voy a decir que S es igual a la longitud de la barra por el ángulo, que el ángulo es la deformación unitaria. Eso es para el arco amarillo. Pero resulta que el arco verde lo tracé haciendo centro en C. Ahora, esta cantidad que muestro es exageradamente grande. Cuando se aplica torque a una barra así, esta rotación del extremo no es tan grande, es infinitesimal. Y infinitesimalmente este arco amarillo S va a tener casi aproximadamente la misma longitud que el arco verde, el amarillo y el verde. Pero el verde lo voy a calcular a partir de C, porque hice centro en C para hallar ese arco verde. Entonces, ese arco verde voy a decir que es igual el radio, que en este caso es C, fíjese, en ese caso el radio es C, por el ángulo que en ese caso es φ. Ahora, como estoy diciendo que esos dos valores de arco son aproximadamente iguales, entonces voy a decir que L por la deformación unitaria es igual al radio, en este caso el radio del eje, por el ángulo de giro del extremo libre. Y de acá voy a despejar el ángulo de giro del extremo libre. Entonces el ángulo de giro del extremo libre es L por la deformación sobre C. ¿Listo? Bueno, esta es una primera ecuación. Pero realmente como lo que yo busco es llegar a esta ecuación, ¿cierto? Ángulo de giro. Entonces voy a eliminar, fíjense que en esta ecuación no está la deformación cortante. Mire, aquí no aparece deformación cortante. Entonces lo que voy a hacer es eliminar la deformación cortante de esta ecuación. Bueno, ¿cómo vamos a eliminar la deformación cortante? Entonces, comencemos con la ley de Hooke para torsión. Entonces dice la ley de Hooke para torsión que
el valor del cortante, el esfuerzo cortante, es igual al módulo de rigidez a torsión del elemento por la deformación unitaria cortante. Si hablo yo del cortante máximo, hablaré aquí de la deformación máxima. Y la deformación máxima sucede en la parte exterior del elemento. ¿Listo? O sea, en el diámetro exterior. Y el diámetro exterior lo simbolizamos, recuerden, el radio exterior lo simbolizamos con la letra C. Quiere decir que esta deformación acá es la deformación máxima. Entonces lo que voy a hacer es, miren lo siguiente, despejo de acá deformación máxima. Entonces aquí nos queda igual deformación máxima al cortante máximo sobre módulo de rigidez G. Pero esto que acabé de obtener, deformación cortante máxima, lo voy a reemplazar acá. Luego, ¿qué me va a quedar? Que phi es igual a ¿quién? A L por deformación máxima. Pero deformación máxima es el cortante máximo sobre G. Bueno, no hicimos como bien esa G. Sobre módulo de rigidez, ¿no? Bajemos el igual. Y esto sobre C, ¿no? Listo. Esto me tocaría sobre 1 hacer la oreja, ¿cierto? Y entonces, ¿qué vamos a decir? Que phi es igual a ¿qué? A L por el cortante máximo sobre C por G, ¿cierto? Pero nosotros habíamos hablado que era el esfuerzo cortante máximo, entonces habíamos dicho que sobre este eje, en las moléculas externas del eje, acá en la parte externa, en estas moléculas se presentan los esfuerzos cortantes máximos, ¿cierto? Con un eje sometido a torsión. Y que ese esfuerzo cortante máximo era igual a ¿qué o cómo la calculábamos? T por C sobre J, donde J era el momento polar, ¿sí o no? Luego acá lo que voy a hacer es entrar a reemplazar. Voy a decir que esto es igual a L por el cortante máximo, TC sobre J, y esto sobre C por G. ¿Listo? Finalmente esto sobre 1, si nuevamente hacemos aquí la oreja, entonces ¿qué vamos a tener? Phi es igual a L por T por C sobre J por C por G. Y lo que dice acá el compañero, aquí puedo cancelar esto, ¿cierto? Y entonces ese ángulo de torsión es igual a ¿qué? A T por L sobre J por G. ¿Listo? Y esta es la ecuación a la que queríamos llegar. Esta es la ecuación para hallar el ángulo que gira acá, el extremo libre de mi barra. El ángulo phi, mire. El ángulo phi es T por L sobre J por G. ¿Listo? Y esa es la deducción de la ecuación, de ahí sale la ecuación. Bueno, y esta ecuación que acabamos de obtener me dice que ese ángulo de torsión es directamente proporcional al torque. O sea, entre más torque usted le aplique aquí al eje, entre más torque en el extremo libre, pues más va a rotar ese extremo, ¿sí o no? Más grande va a ser ese ángulo. Entre más largo ese eje, pues más fácil va a haber la rotación o va a ser la rotación del extremo libre. E inversamente proporcional a J. Como J depende del radio, entre más grueso el eje, menos va a girar el extremo libre. Y el módulo de rigidez, entre más rigidez del elemento, de las moléculas del elemento, del material, menos va a dejarse girar. ¿Listo? Eso fue lo que acabamos de deducir. Ahora, después de esto, ¿cómo se aplica esto? Entonces, esta ecuación únicamente la puede aplicar a usted para el caso de esta situación. Un eje con un extremo fijo y un extremo libre. ¿Qué pasa cuando el eje no tiene esa situación? Si no es como este eje, fíjese. Tiene los dos extremos libres. Y se está aplicando torques dentro del elemento en diferentes puntos. Entonces lo que se van a producir son giros dentro de cada sección y la cantidad de giros es diferente.
yo voy a poder calcular el giro del extremo respecto al otro extremo. Entonces yo voy a poder calcular, si pongo una línea acá, digamos una línea que vaya de lado a lado, y selecciono el punto A y el punto B, cuando aplique los torques yo voy a poder saber cuánto gira el extremo A respecto al extremo B. ¿Listo? O voy a poder conocer cuánto gira el punto E respecto al extremo A. O incluso si ustedes ven aquí hay secciones, ¿cierto? La sección EB, la sección ED, la sección DC, la sección DA. Por ejemplo, yo puedo saber cuánto gira la sección CA, perdón. O sea, esta sola seccioncita, ¿cuánto gira? ¿Listo? O cuánto gira la sección CD. Entonces, ¿cómo hago, por ejemplo, si yo quisiera saber cuánto fue la rotación de la sección CD? Entonces lo haría de la siguiente manera, ojo. Si yo quiero saber cuánto fue la rotación de la sección CD, entonces hago un corte en esa sección. Corto mi cilindro ahí. Y tomo o bien la parte izquierda o bien la parte derecha. ¿Listo? Supongamos que yo voy a tomar esta parte. Bueno, entonces miren, ahí yo tomé la parte derecha, ¿cierto? Entonces lo primero que coloco son los torques externos. Los torques externos está el torque A, lo dibujo tal cual, mi torque A. Después aparece el torque C, lo dibujo tal cual, torque C. Esos torques son externos, son valores que me dan en los problemas. Y luego, como ahí hice el corte, fíjese, no alcancé a coger el torque D, porque estoy cortando antes de llegar allá. Entonces aquí voy a dibujar un torque interno, que usted normalmente lo considera, considera aquí un eje de referencia para la rotación. Ojo, supongamos que yo considero el eje X. Y yo puedo considerar, ojo, trabajo con la regla de la mano derecha. Saco mi mano derecha, estiro el dedo pulgar para un lado y los otros 4 dedos los curvo. Y sigo la rotación del torque A. Entonces, si sigo esa rotación del torque A, mi dedo pulgar apuntaría hacia el eje X positivo, ¿cierto? Luego el torque A lo puedo considerar positivo. El torque C será negativo. ¿Listo? Y voy a dibujar mi torque interno o mi reacción interna de torque. Entonces voy a dibujar acá T, donde T es el torque interno, o si quieren lo notan T sub I, torque interno. Y entonces lo que se hace acá es hacer una sumatoria de torques. Entonces voy a decir sumatoria de torques igual a 0. Igual a 0 porque eso debe estar en equilibrio. O sea, una vez que yo quite los torques, el elemento me debe volver a retomar su forma. O sea, estoy trabajando en el rango elástico. Todas estas ecuaciones son válidas para el rango elástico. ¿Listo? Y entonces acá, ¿qué tendría? Mi torque A positivo menos mi torque C más mi torque interno, ¿cierto? Igual a 0. Y de acá uno despeja el torque interno. Entonces el torque interno es igual a ¿qué? Al torque C menos el torque A. Como el valor del torque C y el valor del torque A se lo van a dar, entonces va a poder conocer el torque interno de la sección. Una vez que conozca el torque interno de la sección, pues ya puede calcular el ángulo que rotó esa sección. ¿Cómo? El valor del torque interno, aplicando la ecuación, ¿no? El valor del torque interno por la longitud de la sección. Ojo, si estoy trabajando en la sección CD, voy a tener que trabajar la longitud de la sección CD. Si lo único que busco es saber cuánto rotó la sección CD. Entonces acá vamos a decir que este torque, esta longitud es la longitud de la sección CD. ¿Listo? Sobre el J de la sección CD por el G, módulo de rigidez, en la sección CD. Cuando se trata de dos elementos de diferente material, pues yo tendré que tener en cuenta el G de cada elemento. ¿Listo? Y con esta ecuación, simplemente al aplicarla, yo voy a poder saber cuánto rotó esa sección. ¿Listo? Si quiero saber cuánto rotó el punto A con respecto al punto B, pues tendré que trabajar esto mismo, el mismo procedimiento con las 4 secciones. ¿Listo? Hacer los diagramas de cuerpo libre en cada sección, calcular la rotación en cada sección y finalmente voy a aplicar esta ecuación. Entonces la rotación, por ejemplo, del extremo A respecto al extremo B es igual a la sumatoria
de las rotaciones de cada sección. Si hay 4 secciones, pues aplico 4 veces o hago 4 veces este procedimiento para obtener el resultado. ¿Listo? Y finalmente, esta ecuación es válida y esta de arriba cuando la sección es uniforme, o sea, cuando el radio es constante, el radio de mi eje. Pero ¿qué pasa cuando el radio de mi eje es variable como en este caso? Entonces la cuestión se complica un poquito más, nos toca ir al cálculo integral. Entonces acá lo que hacemos es tomar una porción del eje, un dx, ¿listo? Y vamos a decir que el ángulo de rotación del extremo o de la sección, de esta sección, es igual a... Entonces vamos a tomar inicialmente un diferencial de ángulo. El diferencial de ángulo para esta sección. Entonces vamos a decir un dφ, un diferencial de ángulo de esa sección. Y ese diferencial de ángulo es el torque. Nosotros teníamos por la longitud, pero la longitud de esta sección es un dx sobre el j, que se supone que ese torque es constante, por el módulo de rigidez, que se supone que el material es uniforme. Entonces sería también constante. Esto sería para una porcioncita, imagínense, para una arandela de eso muy delgada, infinitesimal. Pero recuerde que uno lo que hace es sumar todas esas arandelas y la suma a través de la integral. Y entonces, ¿qué voy a obtener acá? Que la rotación de toda la sección, o del extremo A con respecto al extremo B, la voy a calcular como la integral del torque por dx sobre j por g. Pero ojo, resulta que j es el momento polar de inercia, y ese j para un eje, o para un círculo, perdón, es pi medios del valor del radio a la 4. Pero si ustedes se fijan, el radio en la sección es variable, ¿no? Aquí el radio va a tener un valor, aquí se ve que en el extremo el valor es más pequeño, que en la mitad del valor de ese radio es intermedio, entonces este j varía. Entonces me tocará expresar esa variación de j en función de x para poder integrar, ¿listo? Y entonces me tocará ya buscar cómo geométricamente yo hago esa unión de esas dos variables para poder hacer la integración.